Voy a empezar esta charla con una frase de Eduardo Galeano que a mí me encanta. Dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y yo soy una fundamentalista de que estamos hechos de historia y espero poder transmitírselos a lo largo de esta charla. Un psicólogo norteamericano, que quizás lo conozcan, autor de El don de la terapia, Ibn Shalom, hizo un experimento con una de sus pacientes y le pidió que durante un mes anote, después de sus sesiones de terapia, las conclusiones a las que había llegado. Mientras él iba a hacer lo mismo. Al cabo de un mes se reunieron y Shalom se dio cuenta de que a pesar de que ambos compartían una misma situación, se quedaban con recortes diferentes de la misma. Mientras él en su cuaderno había anotado la cantidad de intervenciones y palabras estratégicamente usadas y pensadas para esta paciente, la paciente se había quedado con detalles mucho más cálidos y amorosos, como el día que llovía y Shalom le preparó un café, o el día que entró con una colita y le dijo qué bien que te queda el pelo así, o qué lindo que te queda esa blusa. Entonces, Lacan ya había anticipado una conclusión universal, que es que uno puede saber lo que dice, pero nunca lo que el otro escucha. Por eso voy a hacer una advertencia, y es que de esta charla, aunque yo tengo un objetivo particular para lograr en cada uno de ustedes, cada uno se va a ir con una idea y con una conclusión diferente, y eso va a estar bien. Cualquier intento por convencer a su amigo, a su compañero, a quien lo vino a acompañar hoy a esta charla, de que su verdad, de que lo que ustedes entendieron es la verdad y es lo que yo quise transmitir, van a quedar desde ahora y ojalá que para el resto de sus vidas obsoletos. Preparé esta charla como si estuviese contando un cuento, en parte porque se están dando cuenta, quizás me encanta contar historias, y en parte también porque haciéndole honor al título de la misma. Así que vamos a ver diferentes capítulos. Bien, vamos a empezar con el primero. ¿Cómo conocemos el mundo? La ciencia va a decir que conocemos el mundo a partir de paradigmas. Un paradigma es una verdad aceptada científicamente en un contexto y en un momento determinado que sirven como un modelo para ver el mundo, ¿sí? Proporcionan una forma de problema y solución. Es algo así como si el paradigma fuese el mapa de un territorio. El mapa representa el territorio, pero no es el territorio en definitiva. El paradigma representa la verdad, pero no es la verdad. Durante muchos años en la ciencia gobernó un paradigma positivista y lineal que enseñaba que a una causa le seguía una consecuencia, por ejemplo, que había una única verdad y una única realidad y se podía conocer desde una sola forma, que aparte el observador no se podía implicar en lo que estaba observando, entonces existía la objetividad y todo lo que era considerado fuera de lo normativo era anormal, patológico, desviado, un error, había que eliminarlo. Ahora bien, esto pasaba, por ejemplo, se deben acordar con la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad en su momento era considerada un error y había que eliminarla y se la trataba de esta forma. Entonces, la leyenda cuenta que para esta época había solo una herramienta, el martillo. Y si yo la única herramienta que tengo es un martillo, todo, absolutamente todo lo voy a ver y lo voy a considerar como si fuese un clavo, a los golpes. Lo que a este paradigma se le olvidó es que existen otras herramientas, es que existen los tornillos. Y su verdad, que pretendía mostrar, quedó totalmente expuesta y polarizada, no servía, no ofrecía un modelo del mundo. Entonces este paradigma entró en crisis
y cambió por otro, y por otro, y por otro, hasta llegar a la idea del mundo que tenemos hoy, que es un mundo constructivista, que involucra a la persona que está observando en lo que observa. O sea que la objetividad ya no existe. Y no existe una única verdad ni una única realidad, sino que todo lo construimos según cómo lo estamos mirando. Porque en definitiva, ¿quién está 100% seguro de que lo que observa es la verdad? Si yo les pido que ustedes vean esta imagen, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿qué ven? Ok, dos viejitas mirándose. Una copa. ¿Y quién está 100% seguro de que eso es lo que observa y lo que quiso transmitir la persona que hizo esta imagen? Levanten la mano a ver si los veo. Nadie, tenemos un público muy pesimista. Bueno, es que está bien. La epistemología es el saber teórico respecto de la construcción del universo. El paradigma me lo da la experiencia. Yo construyo un paradigma del mundo en el cual me muevo y gracias a eso termino construyendo una epistemología teórica. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene su epistemología y su construcción del mundo propio. Ahora, la pregunta es cómo cada uno de nosotros construye su propio mundo. Así que nos metemos en el segundo capítulo, la construcción de mi universo. Venimos a este mundo como si fuese un cassette en blanco, ¿no? Ahí dice mi vida. Ese cassette en blanco se va a ir grabando a partir de todas las experiencias significativas que voy atravesando desde el primer contacto con el mundo. El primer contacto con el mundo me va a empezar a poner en funcionamiento este cassette y este cassette va a recopilar toda la información que para mí sea relevante. Cómo me habla papá, cómo me habla mamá, cómo se hablan entre ellos, cómo me hablan a mí y a mis hermanos, cómo resuelven sus problemas, cómo toman decisiones, cómo se relacionan con otras personas, cómo se relacionan también con sus emociones, miedo, ansiedad, enojo, frustración. ¿Qué hacen? Todo, absolutamente todo lo relevante se va a grabar en ese cassette y se va a almacenar en centros cerebrales de la memoria, del área del hipocampo, muy cerquita al sistema límbico, donde está la amígdala, que es el principal regulador del miedo y de la ansiedad. Y gracias a todo este proceso de grabación del cassette, el niño va a empezar a construir su epistemología personal. ¿A partir de qué le vamos a dar forma a esta epistemología teórica sobre el mundo? Gracias al lenguaje. El lenguaje es lo que nos diferencia de otros seres vivos, porque los perros, por ejemplo, también conocen el mundo gracias a lo que reciben por medio de sus sentidos, pero nosotros le damos un sustento teórico, y ese sustento teórico sobre cómo es el mundo y qué es el mundo es lo que está en el cassette y es lo que va a configurar mi epistemología del mundo. Hasta aproximadamente los 10 años tenemos la capacidad de aprender todo sin juzgar. Entonces un niño crece, recibe información del medio externo, va incorporando esa información, se va archivando en los centros cerebrales de su memoria hasta que llega un punto en donde el cassette deja de reproducir, de grabar y tiene que empezar a reproducir. Capítulo 3. La voz interior. La voz interior, entonces, es el resultado de la reproducción del cassette. Es el que va a contarme cuál es mi cuento sobre mi epistemología personal. Llegamos a la adolescencia con una idea más o menos de cómo es el mundo y de cómo funciona. Por ejemplo, hay que sacrificarse para ser alguien en la vida.
Si subo de peso nadie me va a querer. Tengo que estudiar. La familia siempre es lo primero. Todas las frases que uno va incorporando, tipo mandato de la familia, se van a empezar a reproducir. Pero en este momento de la vida, en la adolescencia, el paradigma va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar cuenta, por ejemplo, de que el mundo no es un lugar tan agradable ni tan amoroso, de que mamá y papá no son los superhéroes que yo había imaginado. Y entonces, ese paradigma que va a entrar en crisis va a dar lugar a que se reescriban ese cassette sobre la historia, sobre el mundo que yo ya construí, que está ahí en el cassette. Se va a reescribir ese cassette y va a dar lugar a que me cuente historias nuevas. Sin embargo, una vez que el cassette empieza a reproducirse, no para más. No para más, porque esta voz interior tiene importantísimas funciones de desarrollo, de regulación de conducta y de supervivencia. Nos ayuda, por ejemplo, a procesar el pasado. Nos ayuda a darle un marco, un contexto a mi conducta. Nos ayuda a poner emociones a las situaciones presentes. Nos cuenta quiénes somos. Forma nuestra identidad. Favorece la empatía con otros. Facilita el aprendizaje. Me ayuda a crear recuerdos, a generar ilusiones, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas. Es importantísimo. Todo el tiempo nos vamos a estar hablando y esa voz es la que va a reproducir ese cassette. Pero durante mucho tiempo se pensó que cuando, por ejemplo, yo iba caminando al supermercado y no tenía enfocada la mente en nada puntual, esa mente el cerebro estaba como apagado, dormido. Sin embargo, hacia los años aproximadamente de 1990, un investigador de Washington, el doctor Marcus Raichle, descubrió a partir de la tomografía por emisión de positrones y de la resonancia magnética funcional que cuando el cerebro estaba en reposo aún estaba activo. Descubrió que había áreas del cerebro que se activaban cuando no estábamos haciendo nada. Esta investigación fue importantísima para, por ejemplo, empezar a estudiar qué pasaba con nuestro cerebro cuando estábamos comiendo. Pero también dio lugar a numerosas investigaciones y se descubrió que hay dos redes principales del procesamiento de la información. Una red neural centrada en tareas que se activa cuando llevo mi atención hacia algo puntual. Por ejemplo, ahora yo tengo activada esa red neural centrada en tareas porque tengo que estar acordándome de la charla que les quiero transmitir. Entonces me ayuda a tomar decisiones, estoy atenta en algo. Se activan áreas de la corteza prefrontal y de la parietal posterior. Y una red neural, por defecto, esta es la que se descubre, que es la que se activa cuando no estamos haciendo nada en concreto. ¿Qué es no hacer nada en concreto? Ir, por ejemplo, al trabajo mirando la ventanilla por el bondi, o ir caminando a hacer las compras, o hacer jardinería, cuando no estoy enfocado en ninguna actividad que me implica resolver o pensar. Esta red se activa. Aproximadamente un 50% de nuestro tiempo estamos en esta red. Y esta red es importante porque reproduce la voz interna, el cuento que me cuento. Ambas redes dan lugar a una mente atenta y a una mente divagante. Funcionan de forma alterna. Cuando se activa la mente atenta, la mente divagante está apagada y al revés. El paso entre una mente y otra mente lo da la mente saliente, que es la que puse acá abajito en el medio, y lo que hace es filtrar los estímulos que llegan y ordenarlos según gravedad. Por ejemplo, yo voy camino al supermercado, mente divagante, atenta,
y de pronto estoy por cruzar la calle y escucho una moto acelerada y se activa mi mente atenta, cosa de que yo me retire para atrás e impida un accidente. ¿Qué pasa? Ustedes deben estar pensando, bueno, pero ese es el estrés. Ese es el mecanismo del estrés. Sí, es que estas redes de procesamiento de la información están 100% relacionadas con el filtraje de los estímulos para considerarlos peligrosos o no. Entonces, cuando nosotros no estamos enfocados en ninguna actividad puntual, esta red se activa y da lugar a lo que reproduce mi cassette, la voz interior, lo que fui grabando a lo largo de mi vida. El problema es que a veces esa voz interior nos puede lleva a lugares desagradables. Por ejemplo, tuve un paciente con quien trabajé hace muchos años. Él en su momento tenía 23 años, ahora debe tener aprox 30 años. Y había desarrollado un trastorno de la imagen corporal y un trastorno alimentario, vigorexia. No sé si escucharon hablar de esto. Cuando yo me meto a trabajar en su mundo interior, descubro que estas voces lo que le decían es que no podía ser débil, que no podía ser flaquito. ¿Por qué? Era un chico muy alto y durante toda su escuela primaria había sido objeto de burlas al estilo: si te soplaste te volás, sos un escarbadiente, sos débil. Entonces él, en ese momento, casi 12 años después, seguía reproduciendo ese cassette. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que esta voz interior nos cuenta quiénes somos. Y él se contaba que era débil y que era flojito si no se ponía un poco más grosso. Entonces es muy importante atender a esta voz interior. Un investigador español que se llama José Ramón Alonso dijo que esta voz se puede dar en forma de monólogo, en forma de imperativo, tenés que hacer tal cosa, o puede ser una conversación con el otro. Es muy raro el caso de personas que no tengan voz interior. Se lo conoce como anauralia, se da en el 0,8% de la población y se trata de personas que, por ejemplo, no tienen empatía, no pueden regular su conducta en un marco social y son extremadamente impulsivas. De cualquier forma, esta voz interior, si la tengo, que la mayoría de nosotros la tenemos, siempre va a regular mi conducta. Ahora, ¿qué pasa cuando esta voz interior desregula? Capítulo 4, cuando el estrés es el protagonista del cuento. El problema de la voz interior es que mi mente se cree absolutamente todo lo que le digo como real. Entonces me duele la panza, hace días que no duermo bien, estoy demasiado irritable e intolerante. Mi cabeza no para de pensar un segundo. No puedo frenar la cabeza. La estoy pasando mal. Sufro. Siempre que hay sufrimiento, hay estrés. El estrés, seguramente muchos de los que están acá ya sepan, es un mecanismo normal y adaptativo. Sin el estrés la vida es imposible. Su función es preservar la vida y para eso, cuando ve una amenaza, un peligro, lo que hace es alertarme. ¿Para qué? Para que yo luche o huya de él. Ese mecanismo, cuando se activa, empieza a generar una serie de cambios bioquímicos y fisiológicos. El corazón se acelera, empiezo a sudar,
Las pupilas se dilatan para que pueda observar mejor. Mi corazón está totalmente acelerado. La glándula suprarrenal empieza a liberar cortisol en cantidad. Las células empiezan a llenar de energía para que pueda responder a luchar o a huir. Cuando la amenaza pasa, el cortisol viaja por el torrente sanguíneo al cerebro y le dice al hipotálamo: podés frenar la respuesta, ya no hay amenaza, estamos a salvo. Y el cuerpo entra en un estado de relajación de nuevo hasta que se vuelva a presentar otra amenaza. Ahora, supongan que yo me voy de acá, de esta charla, y empiezo a pensar. Hubo 2 personas que se levantaron y se fueron. O sea que mi charla es malísima. Fue aburrida. Nada de lo que decía estaba siendo interesante. Las personas hablaban. Yo no soy buena dando charlas. A mí todo me sale mal. Soy un desastre. Al final es verdad que soy una impostora. La voz en off, la voz interior, reproduce el cuento que yo me cuento. Y es un predador invisible a veces, que lo que hace es que esa activación, ese mecanismo que se activa por el estrés, no cierre nunca. Va a ser menos intenso, va a ser una canilla que gotea, que no jode mucho, pero que está ahí, latente. Entonces yo voy a tener mucho cortisol en sangre. Voy a tener mucha glucosa también, porque mi cuerpo siempre va a estar en alerta, siempre está pasando algo. A mí todo me sale mal. Y ese estrés puede llevarme a que lo que al principio era un malestar estomacal se convierta en un síndrome de intestino irritable. Lo que antes era un dolor de cabeza ahora es una migraña crónica. Lo que antes era una contractura ahora es una rectificación cervical, y lo que antes era una simple intolerancia ahora es un mal humor crónico que empeoró todos mis problemas con los demás. Los que trabajamos en estrés decimos que el estrés va siguiendo la secuencia de una cadena hasta llegar al último eslabón, que es la enfermedad. Esa primer cadena, adivinen dónde empieza: en la percepción. ¿Y qué es la percepción? La forma en la que veo la vida. ¿Y qué es la forma en la que veo la vida? Mi epistemología personal. La voz interior que reproduce mi cassette. La percepción es un mecanismo complejo que se activa gracias a los estímulos internos o externos que voy recibiendo por los sentidos. Por ejemplo, recibo ondas de presión en los oídos, fotones en los ojos, moléculas en nariz y lengua que viajan hasta los centros talámicos del procesamiento de la información para adquirir sentido. Ahí recuperan los archivos de la memoria. Esos archivos de la memoria están íntimamente ligados con mis áreas emocionales. Entonces, yo, por ejemplo, escucho una canción y me pongo alegre o me pongo triste. Percibo un olor y me acuerdo de la comida de mi abuela. Todo está ligado al cassette que se grabó cuando era niño y que se sigue grabando. Una vez que la percepción modifica mis hábitos y mis conductas, por ejemplo, percibo que tengo esta charla, me estreso, la empiezo a pasar mal,
dejo de ir al gimnasio. Entonces, el segundo eslabón son los cambios de conducta y de hábitos, que si se sostienen en el tiempo, porque la amenaza sigue estando presente, paso al tercer eslabón, que son los síntomas físicos y psicológicos. Esto que decía, dolor de cabeza, dolor de panza, insomnio. ¿Y qué hago con cada una de esas cosas? ¿Qué tendemos a hacer? Normalizarlos. Los naturalizamos. Nos tomamos una pastillita y chau, hasta mañana. Después me ocupo de esto. ¿Y qué pasa? Lo que desencadena todo esto sigue estando ahí, la percepción, la forma en la que veo la vida, no la modifico. Tapo los síntomas y si lo sostengo a todo esto en el tiempo, lo que aparece después es la enfermedad. Pero la buena noticia es que al final de todo hay luz. Y si de algo estamos un poco convencidos, o al menos espero haberlos convencidos, es que todos nos estamos contando una historia sobre quiénes somos. Y esa historia depende fundamentalmente del cassette que grabé cuando era niño y que se sigue grabando a lo largo de toda nuestra vida según las experiencias significativas que voy atravesando o no. Entonces me voy a ir contando otras historias. En definitiva, el mundo no es como es, el mundo es como nosotros somos. Por eso es tan importante poder conocer nuestra voz interior para poder desde ahí modificarla. Y yo les traigo 4 herramientas. La primera es obvia, identificar tu voz interior. ¿Pero qué es identificar tu voz interior? No admite, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo te hablas a vos mismo? No admite una respuesta cerrada a términos de me hablo bien o me hablo mal. La voz interior no es mirarme al espejo y decirme soy linda, me gusto. Si esta voz interior está, por ejemplo, soy una persona que tiende a procrastinar todo, esta voz interior me va a marcar siempre lo que tengo que hacer, lo que tengo pendiente. Siempre. Entonces yo voy a ir caminando al supermercado y me va a parecer, tengo que llamarla a mi mamá, tengo que hacer la vianda del colegio para los chicos, tendría que ir a entrenar, tengo que terminar el informe para mañana. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Se alerta. Si soy una persona, por ejemplo, muy autoexigente, siempre me va a marcar lo que me falta. Al final, no soy buena dando charlas. Tendría que prepararme más. ¿Qué pasa de nuevo? La alerta, los síntomas, la amenaza. La empiezo a pasar mal. No me doy cuenta, pero esa noche dormí mal porque mi cabeza no paró de pensar. Identificar es el primer paso y creo que es uno de los más importantes, porque si yo me conozco, sé contra qué estoy luchando. El segundo paso es un proceso de comprobación empírica. ¿Qué significa esto? Yo identifiqué mi pensamiento, por ejemplo, mi voz interior, que me dice que soy un desastre y que todo lo hago mal. Perfecto. Sofía, ¿qué evidencia de la realidad te hace pensar que sos un desastre? ¿Podés pensar algo alternativo a que todo te sale mal? Porque a veces es cierto que algunas cosas no nos salen como queremos, pero ¿de qué otra forma lo podés pensar que sea más amigable para vos? Someter mi voz interior a duda. Ese es el proceso de comprobación empírica. La tercera herramienta, y es una de mis favoritas y también la que más me cuesta aplicar y creo que a todos, es el momento para no hacer nada. ¿Qué pasa? Como la voz interior nos lleva a lugares desagradables, lo que solemos hacer es evitar que se active la mente divagante. Yo evito que aparezca. Agarro el celular, en vez de estar mirando por la ventanilla, agarro el celular, voy escuchando un podcast, hago algo que no me permita pensar. ¿Y qué pasa?
Yo necesito momentos de aburrimiento. Necesito momentos para no hacer nada. El mundo actual nos dice que tengamos gratificaciones instantáneas, que no hay que aburrirse está mal, no te aburras, mira Instagram, mira TikTok, mira una serie. Llenate de estímulos, de dopamina mala. Cuanto más necesito dopamina mala, más dolor voy a sentir, porque la realidad es que evitar las cosas no nos vuelve inmunes a que las cosas nos pasen, nos vuelve intolerantes. Entonces, si yo estoy todo el tiempo evitando quedarme en silencio conmigo mismo, lo que va a pasar es que todo eso se vuelva mucho más intenso, todo ese malestar lo viva con más intensidad. Yo necesito momentos para aburrirme, para no hacer nada, para dejar que mi mente empiece a divagar. Y la cuarta herramienta que les quiero ofrecer son las actividades de conexión con el flow, con la fluidez mental. Es justamente esto que les estaba diciendo, poder conectarme con actividades que a mí me permitan fluir mentalmente, hacer cerámica, tocar algún instrumento, por ejemplo, tejer, hacer jardinería, hacer algo que mientras estoy enfocado en algo, la mente atenta se apague y dé lugar a que la mente divagante se active y la voz interior empiece a fluir. Así me conozco, así sé cómo me hablo, así sé qué es lo que tengo que trabajar de mí mismo. Yo empecé esta charla con una frase de Eduardo Galeano que se la pedí prestada y la modifiqué. Dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí la experiencia me contó que estamos hechos de historias y que no hay ninguna historia tan dolorosa que no pueda ser reescrita y se convierta en un cuento con un final más amoroso y más compasivo. Gracias por escuchar.